tienen la posibilidad... Buenos días a todos de nuevo. Tienen la posibilidad en el banner inferior de Zoom, en un globo terráqueo, si no lo ven, que pone interpretación, pinchan en los 3 puntitos que pone más y verán la posibilidad de interpretación. Como decía, tienen interpretación a portugués. La jornada se va a desarrollar en español, todos los ponentes hablamos español, pero tienen interpretación a portugués. Pueden escuchar en el audio original en portugués o en español. ¿De acuerdo? Utilicen la interpretación que para eso está. Eso lo primero. Lo segundo, vamos a dar comienzo a la jornada con la agenda prevista que estaba publicada en la página web. Como saben, la autoridad de gestión va a iniciar dando la bienvenida a los presentes y luego vamos a pasar a presentaciones más técnicas sobre el contenido. Rogamos las preguntas que tengan, esperen al final de la presentación sobre las bases de la convocatoria para a lo mejor no adelantarse a cuestiones que vayan a ser explicadas durante la jornada, ¿de acuerdo? Esperen a que se den las explicaciones y luego se podrá hacer un turno de preguntas también después de ver el formulario online que vamos a ver en la última parte. Por lo tanto, pueden usar el chat, por supuesto, pero no se adelanten a cuestiones que seguramente vayan a ser explicadas en la jornada. Luego, cuando abramos el turno de preguntas, ya les recordaré también que en el banner inferior... Bueno, y mantengan sus micrófonos silenciados, claro. Gracias. En el banner inferior también tienen la posibilidad en reaccionar de levantar la mano, pero eso cuando abramos el turno de preguntas, por favor. Con lo cual, nada, recordarles la interpretación a portugués que pueden acceder en el círculo del globo terráqueo interpretación. Y sin más, paso la palabra a Elsa Casas, que va a dar la bienvenida de la jornada en nombre de la Autoridad de Gestión del programa Interreg MAC. Elsa, Gracias, cuando quiera. Irene. Sí, gracias, Irene. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecerles su asistencia a esta reunión informativa, que como saben tiene por objeto presentar el contenido y las bases de la convocatoria de capitalización, de proyectos de capitalización, que se publicará el próximo lunes y que, como saben, es una convocatoria experimental. Es la primera vez que en el marco del programa Interreg MAC hacemos una convocatoria de estas características. A lo largo de las jornadas de hoy les explicaremos de forma general en qué consiste la capitalización, por qué estamos haciendo capitalización dentro del programa MAC y les comentaremos también los principales aspectos de la convocatoria para que puedan ir pensando y preparando sus propuestas. Yo creo que sin más le voy a pasar la palabra a los expertos que nos han acompañado en la preparación de esta convocatoria, porque como les decía, nunca hemos hecho capitalización dentro del MAC. Durante toda la fase de programación del programa 21-27 ya estuvimos trabajando en esto con el apoyo técnico del programa Interact. Con ese apoyo técnico pudimos definir qué tipo de capitalización vamos a hacer en el programa y ya en el programa aprobado, el programa que ustedes conocen, el que se aprobó en el año 2022, ya aparece la capitalización como una de las prioridades para este periodo, dentro del eje 3, de la prioridad 3, de la prioridad de gobernanza. Por tanto, con esta convocatoria lo que hacemos es implementar ese compromiso que adquirimos de introducir una estrategia de capitalización dentro del MAC a través de una modalidad de capitalización específica que es la que les vamos a presentar. Por tanto, doy la palabra a los dos expertos que nos han acompañado a lo largo de toda esta preparación, a Pascal Chassot y Amparo Montán. Creo que la presentación la va a hacer Amparo para explicar de manera general en qué consiste la capitalización. Es un concepto bastante novedoso dentro del ámbito de Interreg y por tanto creemos que es importante que entiendan qué es capitalización y qué no es capitalización. Y a continuación les daremos más detalles sobre el contenido de esta convocatoria. Paso la palabra a Amparo Montán. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Elsa, y buenos días a todos. Y efectivamente, tanto Pascal Chassot como yo hemos estado apoyando a la Autoridad de Gestión y al Secretariado del programa Interreg MAC en la preparación de esta convocatoria. Y sí, con mucho gusto les presento las bases
del concepto de capitalización con idea bueno, de abordar el concepto y de sentar las bases, ¿no? De alguna manera a todas las presentaciones que se harán durante esta mañana. Voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver, que creo que funciona correctamente. ¿Sí? ¿La pueden ver correctamente? ¿La pantalla? Sí, 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 confirmado. perfecta, Amparo. Genial. Muy bien, sí, es que no escuchaba nada. Muy bien, pues como decía, abordaremos el concepto de capitalización de una manera general y, por supuesto, como decía Irene, si tienen alguna pregunta la podrán formular en la sección de preguntas y respuestas que tendremos al final, en la que tanto Pascal como yo podremos contestar. Bien, en primer lugar, a ver si esto funciona. Vamos a ver, sí. Quería presentar los 4 elementos que vamos a abordar en esta presentación esta mañana. En primer lugar, nos gustaría presentar un poco el concepto, ¿no? De qué hablamos cuando estamos mencionando capitalización. También me gustaría hacer un inciso en las diferencias entre la capitalización y otros procesos que se dan en el marco de un programa Interreg. Por tanto, ¿qué no es capitalización? Sino también procesos plenamente integrados en un programa. En tercer lugar, me gustaría también abordar cuál es la importancia de la capitalización dentro de los programas Interreg en general. Y en cuarto lugar, abordaremos el modo en el que la capitalización se va a poner en marcha dentro del programa Interreg. Bien, ¿qué es la capitalización? ¿De qué hablamos cuando mencionamos capitalización dentro de los programas Interreg? Pues es un proceso que se produce una vez tenemos un proyecto Interreg que ya ha sido puesto en marcha, un proyecto en el que ha habido una serie de socios que han desarrollado unas actividades y una vez desarrolladas esas actividades, pues se da un momento de reflexión entre bien varios socios o bien por parte de uno solo de esos socios en los que de alguna manera se quiere abordar esa experiencia que se ha tenido en el marco del proyecto Interreg. De alguna manera se quiere digerir toda esa experiencia, se quiere aprender de ese efecto positivo que seguramente ha tenido la actividad dentro del proyecto Interreg y se quiere también, de alguna manera, pues, intentar extraer lecciones de esas actividades que se han desarrollado, igualmente aprender de los errores, por supuesto, y en definitiva se pretende aprender de lo vivido en el marco de ese proyecto Interreg. En segundo lugar, pasamos a una fase que es algo más técnica, si puedo decir, en el que intentamos, a partir de esa experiencia, de ese efecto positivo que seguramente se ha producido en el marco del proyecto Interreg, intentar extraer cuál es la sustancia, cuáles son los elementos que pueden ser útiles no solo para los socios que ya han participado en ese proyecto, sino eventualmente para otros socios, otros sectores en la zona MAC o bien en otros territorios también en la zona. De manera que se trata en esta segunda fase de extraer una sustancia que se pueda utilizar más allá del ámbito del proyecto. Y en tercer lugar, también una fase muy técnica en la que intentamos, de alguna manera, como decimos, ¿no?, amasar ese conocimiento, es decir, adaptar ese conocimiento, remodelar ese conocimiento para que tenga un formato que pueda ser fácilmente accesible por parte de otro tipo de personas, entidades, sectores o territorios, como decíamos, ¿no? Entonces, estas son las 3 fases de la capitalización que nosotros, el programa Interact y todos los programas Interreg tenemos a la hora de abordar el concepto de capitalización. Por tanto, la capitalización la podemos definir como capitalizar la experiencia como proceso cuyo objetivo es transformar esa experiencia del proyecto Interreg en un conocimiento que pueda compartirse, que pueda reutilizarse, que esté preparado para poder ser compartido y reutilizado.
Por otro lado, ¿qué no es capitalización? Es importante diferenciar los procesos de capitalización en el marco de un programa Interreg o en el marco de un proyecto Interreg de otros procesos que, bueno, quizás puedan estar próximos, pero que no son lo mismo. Desde luego, capitalización no es únicamente una recopilación de datos, una recopilación de buenas prácticas en una base de datos. No es únicamente eso. Eso podrían ser otros procesos del programa, pero no es eso capitalización. Por supuesto, es una herramienta necesaria tener una base de datos con todos esos elementos, pero ahí no estamos hablando de capitalización. Ahí únicamente tenemos eso, una recopilación de datos. Tampoco capitalización es comunicación, no es lo mismo. El proceso de comunicación que se produce en el marco de un proyecto, en el marco de un programa, no es lo mismo que capitalización. Ahora veremos los detalles. Y tampoco capitalización es un proceso de marketing en el que se pretende, pues, aumentar la visibilidad, ya sea del proyecto, de sus logros o de sus socios, ¿no? De nuevo, no son ninguno de esos tres elementos. En tercer lugar, como decíamos en la presentación, queríamos también abordar por qué es importante la capitalización en el marco de Interreg. En general, bueno, ustedes ya lo saben bien, los programas y los proyectos Interreg están siempre más orientados a la consecución de resultados, hay una atención muy importante o muy centrada en la calidad de esos proyectos, y es por todo ello que de alguna manera los programas y los proyectos Interreg son un campo fértil, ¿no?, si puedo decir así, para poder reutilizar todos esos resultados de los proyectos por parte de otras entidades, otros sectores u otros territorios. Por otro lado, lo saben ustedes también bien, los recursos financieros para todos estos programas, en general para todos, son cada vez más limitados, más escasos, de manera que capitalizar es un buen modo de maximizar los resultados que ya se han desarrollado en otros proyectos, que ya han sido exitosos en el marco de otros proyectos. Y por último, y debido a todo este contexto general de Interreg, donde hay una atención a la calidad, donde hay una posibilidad, digamos, mayor de reutilizar todas esas buenas experiencias, en Interreg siempre se han desarrollado iniciativas innovadoras, iniciativas relativas a la capitalización en los periodos anteriores, digamos, de una manera algo más limitada, y desde luego en este periodo de programación 21-27 de manera mucho más decidida por muchos programas, y es el caso de Interreg MAC en este momento. Bien, ¿qué tipo de capitalización se está planteando en el programa MAC? Como apuntaba Elsa ya en su presentación, la capitalización es un proceso que permite a cada programa una organización diferente. Cada programa Interreg adapta esta idea genérica de capitalización como posibilidad de reutilizar las buenas experiencias, los buenos resultados de proyectos del modo que considere más adecuado a su tipo de territorio, su tipo de socios o su tipo de proyectos. De manera que los diferentes programas Interreg han optado por diferentes modalidades. Hay algunos programas que han introducido un módulo de capitalización en todos los proyectos. Hay otros programas que se deciden, como es el caso de Interreg MAC, de lanzar una convocatoria específica de capitalización, y hay otros programas que han preferido, pues, crear plataformas o crear comunidades temáticas o comunidades de prácticas entre los diferentes proyectos para, de nuevo, reutilizar, maximizar esos resultados de sus proyectos. En el caso concreto del programa MAC 21-27, el objetivo es, por un lado, de trabajar con los promotores, con eso que en inglés quizás ustedes lo hayan escuchado en otros contextos, ¿no?, lo que se llama el giver, aquel socio que ha desarrollado un resultado y que quiere ponerlo a disposición de otros para que lo puedan reutilizar, de manera que en el programa MAC, como decimos, uno de los objetivos es trabajar codo a codo con los promotores para identificar y fomentar esos productos de alta calidad para que puedan ser reutilizados.
Y por otro lado, también se pretende estimular a la demanda, estimular a aquellos receptores, aquellas entidades que puedan beneficiarse de esos buenos resultados, lo que en inglés, y también quizás hayan escuchado, se llama take. De manera que con este esquema general vemos que se trata de un proceso de interacción entre el promotor por un lado y el receptor por otro, en el que ambos tienen que estar en relación, interactuar, para poder presentar un proyecto de capitalización en el marco de este programa. ¿Qué puede ganar un socio promotor? ¿Qué puede ganar el promotor del buen resultado cuando se presenta una convocatoria de este tipo, una convocatoria de capitalización? Pues en primer lugar puede promover a mayor escala una práctica que ya ha sido desarrollada y validada, probada en el marco de otro proyecto. Ese promotor también puede ver el modo de obtener, gracias a esta convocatoria, una financiación adicional para un nuevo proyecto en el que ese promotor es el mentor a otras entidades que se quieren beneficiar también de ese resultado validado y probado en otro proyecto. El promotor también puede perfeccionar una práctica que ya ha desarrollado en un proyecto anterior, sobre todo puede retroalimentarse, puede beneficiarse de otras experiencias de nuevos socios que puedan cooperar con él para perfeccionar esa práctica. Se puede igualmente ganar visibilidad, por supuesto, y ganar credibilidad a escala regional y nacional, ser más atractivo para otros posibles socios. Y también se pueden establecer nuevos vínculos con otras entidades y generar nuevas dinámicas de cooperación sobre el tema o la actuación que ya ha sido objeto de un proyecto anterior interno. En el caso del receptor, ¿cuál es la ventaja que un receptor puede obtener a la hora de participar en un proyecto de capitalización? Pues un receptor puede, naturalmente, adaptar una solución que ya ha sido probada en otro proyecto, la puede adaptar de manera ágil en un nuevo proyecto. Puede también ahorrar tiempo, claro, en el momento de adoptar esa solución que ya ha sido desarrollada en otro proyecto anterior y por otros socios. Puede disponer de una experiencia que ya ha sido probada en el proyecto anterior y puede recibir un apoyo financiero en toda esa fase de adaptación y de transferencia del resultado ya validado en un proyecto anterior. Bien, con todo esto termina aquí nuestra presentación, pero como decía, tanto Pascal como yo estamos disponibles para responder a cualquier pregunta en el turno de preguntas y respuestas. Muchas gracias y devuelvo la palabra a Elsa. Muchas gracias, Amparo. Una presentación muy clara. Si tienen alguna duda en el turno de preguntas, por supuesto pueden preguntar lo que quieran, pero yo creo que Amparo nos ha explicado muy bien en qué consiste la capitalización y sobre todo qué no es capitalización, porque es verdad que es un término que se presta a bastante confusión. Si les parece, pasamos entonces ahora a una presentación más concreta sobre el contenido de la convocatoria que se va a publicar el lunes. Si pueden compartir la presentación que teníamos preparada. Bien, ¿lo ven? Bueno, pues como comentaba Amparo, hay muchas formas de hacer capitalización, existen muchas modalidades. Con el asesoramiento de ellos dos, de Pascal y de Amparo, y esa asistencia técnica que tuvimos en el marco de Interact, pudimos definir qué tipo de capitalización queremos y podemos hacer en el MAC. Al tratarse de la primera vez, entendíamos que teníamos que ser prudentes y no irnos a una modalidad de capitalización demasiado ambiciosa. Por eso hemos optado por hacer esta modalidad que consiste en una convocatoria específica de proyectos de capitalización que lo que trata es de añadir valor a los resultados que ya se obtuvieron en los proyectos que se desarrollaron en el periodo 14-20. Pasamos a la siguiente diapositiva. Contexto y objetivos, bueno, creo que aquí ya se ha hablado de, Amparo lo ha explicado muy bien, ¿por qué queremos hacer esto dentro del MAC? Pues porque en el periodo 14-20, solo en el periodo 14-20, se desarrollaron más de 120 proyectos. Dentro de cada uno de esos proyectos se obtuvieron múltiples resultados. Quiero insistir en lo de resultados porque lo que capitalizamos no es un proyecto, sino los resultados de un proyecto. Eso creo que es algo que hay que tener muy claro.
un mismo proyecto puede tener 1, 2, 3 innumerables resultados. Por ejemplo, un modelo, una página web, una plataforma. Cada uno de esos resultados finalizados y probados puede ser capitalizable, es potencialmente capitalizable. Por tanto, en el marco de esos 120 proyectos tenemos múltiples resultados a los que creemos que hay que añadirles valor, hay que maximizar su valor, hay que transferirlos, hay que testearlos, hay que escalarlos y creemos que es una necesidad o yo casi diría una obligación. Se han invertido muchísimos recursos financieros de la Unión Europea y de las propias regiones participantes y países participantes en este programa, y es el momento de sacar el máximo rendimiento a esos recursos que se han invertido y a ese conocimiento y a esa experiencia que se ha generado, y transferirla y compartirla con otros para que pueda ser reutilizada o escalada. Pasamos ya a la siguiente. ¿Cómo vamos a hacer la convocatoria de capitalización del MAC? Es una convocatoria en 2 fases. En la primera fase, que es la que vamos a publicar el lunes y en la que vamos a centrar la presentación de hoy, lo que vamos a hacer es identificar los resultados que son capitalizables. Para eso invitamos a todas las entidades que hayan desarrollado proyectos durante el periodo 14-20 a presentar esos resultados capitalizables. Se evaluará y como resultado de esa evaluación se seleccionarán los mejores, los que tienen un mayor potencial de capitalización. Y a las entidades que hayan propuesto esos resultados que se han seleccionado, se les invitará a pasar a la segunda fase, para que en esa segunda fase presenten ya un proyecto de capitalización completo, ya con socios, con objetivos, presupuesto y demás. Por tanto, esta primera fase que presentamos hoy es muy sencilla, simplemente se trata de presentar esos resultados obtenidos, explicar por qué consideran que son capitalizables y por qué deben pasar a esa segunda fase. Y sobre ese formulario que ustedes van a rellenar, nosotros haremos la evaluación y la selección. ¿Quiénes pueden participar en esta primera fase? Todas las entidades que hayan participado en proyectos del periodo 14-20. Todas las entidades. Estamos capitalizando resultados, no proyectos. Por tanto, si un mismo proyecto ha tenido varios socios, el socio que haya desarrollado un resultado en el marco de ese proyecto, que haya tenido que sea el titular de ese resultado o que haya contribuido a su desarrollo, puede presentarse a la primera fase. Puede presentarse individualmente, no tiene que presentarse el socio jefe de filas ni el líder del proyecto. Pueden presentarse todas las entidades que hayan participado en proyectos del periodo 14-20. Las entidades son las mismas que se pueden presentar a los proyectos del MAC: administraciones públicas, universidades, centros de investigación, institutos tecnológicos, cámaras de comercio, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro. Pasamos a la siguiente. Como es la primera vez que hacemos capitalización, además de elegir una modalidad, digamos, realista, también hemos querido concentrar el ámbito temático y hemos decidido elegir como tema la resiliencia climática. Resiliencia climática entendida en un sentido amplio, como capacidad de anticipar y manejar los efectos climáticos, de minimizar los daños, de mejorar los sistemas de información y de planificación, en definitiva, de obtener esa capacidad de recuperación frente a pues, fenómenos meteorológicos adversos, cambio climático en general, etc. No piensen que resiliencia climática solo cabe en el eje en el eje del programa 14-20 referido a protección del medio ambiente, el eje verde, por decirlo de alguna manera. No, en realidad cualquier proyecto que se pueda adaptar para contribuir a la resiliencia climática es admisible. Por ejemplo, puede haber habido un proyecto de investigación en el ámbito, en cualquier ámbito, en el de la energía renovable, en el de la economía circular. Puede haber habido proyectos, a lo mejor en un ámbito más de capacitación institucional, que no estaban inicialmente orientados a la resiliencia climática, pero que pueden adaptarse para contribuir a la resiliencia climática. Esos proyectos también son elegibles. Por tanto, estamos hablando de una convocatoria temática. Todos los proyectos del programa 14-20, si contribuyen a la resiliencia climática, son en principio elegibles. Siguiente diapositiva.
Tipos de resultados capitalizables. Como les decía, capitalizamos resultados, no proyectos. ¿De qué estamos hablando? Ahí tienen algunos ejemplos, pero esta lista no es exhaustiva. Puede haber muchos más, pero a modo de ejemplo podemos hablar de estudios de viabilidad, métodos científicos y modelos económicos, planes de acción, protocolos, diseños industriales, prototipos, herramientas digitales o equipamientos de pequeña envergadura. Como ya les comentaba, no es exhaustiva, puede haber otros. En el momento de la evaluación decidiremos si ese resultado es potencialmente capitalizable o no lo es. Por ejemplo, antes Amparo explicaba muy bien que capitalización no es difusión, no es comunicación. Por tanto, un curso, una jornada, ese tipo de resultados, por muy buenos que fueran, no son capitalizables. O por lo menos no entran dentro de lo que nosotros queremos capitalizar. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo vamos a evaluar la convocatoria de la fase 1 de la convocatoria? Por supuesto, hay un criterio de admisibilidad que es evidente, que es haber sido socio de un proyecto del programa Interreg Más 14-20. Eso es un criterio absolutamente objetivo, es muy fácil de comprobar, han sido socios o no han sido socios, por tanto es un criterio de admisibilidad bastante claro. Pasamos luego a los criterios de evaluación. Dentro de los criterios de evaluación hemos distinguido de dos tipos, excluyentes y valorativos. Los criterios excluyentes son evaluables pero objetivos, es decir, la respuesta es ¿se tiene o no se tiene? Por ejemplo, ¿una propuesta contribuye a la resiliencia climática? ¿Sí o no? Depende. Si se ha desarrollado en el marco de un proyecto relacionado directamente con la resiliencia climática, lo más probable es que la respuesta sea sí. Puede ocurrir también, como les decía antes, que no, que se haya desarrollado en un proyecto que nada tenía que ver con la resiliencia climática, pero que es adaptable para contribuir a la resiliencia climática. Eso ustedes deben de explicarlo en el formulario, como les explicaremos después. Y ahí, una vez evaluado, la respuesta será sí o no. Si entendemos que es adaptable para contribuir a la resiliencia climática, será admitido. Si no, será excluido. Ese es el primer criterio. El segundo es el papel desarrollado por el socio promotor en la obtención del resultado. Como les comentaba antes, cualquier socio de un proyecto del 14-20 puede presentarse, pero tiene que haber tenido una relación directa con ese resultado que propone. Por ejemplo, imaginemos un proyecto en el que el socio promotor era una universidad y el jefe de filas era una universidad y como socios del proyecto participaban pues diversos centros de investigación, otras universidades, asociaciones de otro tipo, etcétera. Y que cada uno de esos socios desarrolló una actividad en el marco de ese proyecto y que como resultado de su actividad obtuvo un resultado. Ese socio puede presentar ese resultado, pero tiene que demostrar que es el titular o que por lo menos ha contribuido en un nivel alto a su consecución. ¿De acuerdo? O sea, no tendría ningún sentido que una entidad presente el proyecto que desarrolló otro de los socios del programa. Por tanto, es un criterio evaluable, pero bastante objetivo. La respuesta nuevamente es sí o no. Si ha contribuido, es admisible. Si no, esa propuesta tiene que ser excluida. Esos son los dos criterios excluyentes. Pasamos a los criterios valorativos. Aquí hemos identificado 4 criterios muy específicos para esta convocatoria que tienen una ponderación diferente. El primer criterio de evaluación es la relevancia del resultado capitalizable, que vale un 25%. Ahí lo que vamos a valorar es básicamente el valor añadido de ese resultado durante su ejecución durante el periodo 14-20. O sea, fue una actividad relevante, de qué manera contribuyó a mejorar la situación del territorio en la que se desarrolló, la situación de los destinatarios a los que estaba dirigido, etc. Por tanto, ahí vamos a valorar su valor añadido. Ese es el primer criterio. El segundo criterio es el impacto, o sea, el cambio positivo derivado de ese resultado desde su finalización. O sea, qué efectos ha tenido a partir del momento en el que ese proyecto se terminó, ¿de acuerdo? Estamos hablando siempre de proyectos que ya han finalizado, por tanto, un resultado que ha perdurado en el tiempo, por ejemplo, una red que sigue funcionando, una plataforma que sigue operativa. Eso ya indica que ese resultado fue eficaz, que fue eficiente, que se probó y que por tanto indica que tiene un potencial de capitalización. Este criterio vale el 15%.
El tercer criterio es el de la relevancia climática. Esto está directamente relacionado con la temática de la convocatoria. Antes, en los criterios excluyentes, les decía si el proyecto tiene relevancia climática o no. ¿La tiene o no la tiene? Aquí ese era excluyente, por tanto, digamos que solo han pasado a esta fase de evaluación los que la tenían. Ahora se trata de valorar esa contribución, ¿no? De mayor a menor. Este criterio vale un 25%. El vínculo entre ese resultado, esa actividad y la resiliencia climática. ¿En qué medida esa actividad puede contribuir a la eficiencia energética, a disminuir los riesgos climáticos, por ejemplo, de la subida del mar, etcétera? O sea, aquí ya entramos en una evaluación de su mayor o menor contribución a la resiliencia climática. Y el último criterio es el potencial de transferibilidad, que tiene un peso elevado, vale un 35%. ¿Por qué? Porque a veces hay actividades excelentes, o sea, podemos haber obtenido un resultado excelente en el marco de un proyecto, pero eso no quiere decir que sea capitalizable. Por ejemplo, podemos haber desarrollado un modelo fabuloso para desarrollar, no sé, una infraestructura resiliente, por ejemplo, pero para poderla implementar, para poderla ejecutar, nos encontramos con obstáculos, por ejemplo, de tipo financiero. Es una actividad, o sea, es un proyecto muy caro. O obstáculos de tipo jurídico. Es un proyecto que a lo mejor necesita una modificación legislativa en la ordenación territorial que hace inviable su adaptación en un plazo razonable de tiempo. Por tanto, es un resultado muy bueno, pero no es capitalizable. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí lo que vamos a valorar es la viabilidad de adaptación desde un punto de vista técnico, metodológico, jurídico y financiero. Esto vale un 35%. Pasamos ya a la siguiente. ¿Cómo vamos a hacer esta selección y esta evaluación? Bueno, pues empezamos con la presentación de propuestas. Como les decía, la convocatoria se publicará el lunes. A partir del lunes pueden ustedes presentar sus propuestas en el formulario en línea, en el sistema informático del programa, en el IMAC. Las pueden presentar en español o en portugués. Y la fecha límite para presentar sus propuestas es el 13 de diciembre, el 13 del próximo mes, ¿de acuerdo? Hasta las 12 de la noche, hora de Canarias, o 11 de la noche, hora Canarias y Madeira, y 11 de la noche, hora de Azores. Por tanto, es un plazo relativamente corto. ¿Pero por qué? Pues porque esta primera fase es muy sencilla, como les explicará Irene después. El formulario es bastante corto, son preguntas muy directas, muy sencillas, en las que lo que les pedimos es que sean muy claros, muy concisos, para que podamos evaluarlas lo más rápido posible y pasar a la segunda fase, que es la verdaderamente importante. Por tanto, hemos entendido que en esta primera fase un plazo hasta el 13 de diciembre es suficiente. ¿Cómo vamos a evaluar las propuestas que se presenten? Pues hemos creado un comité específico. Como esta es una convocatoria muy particular, entendemos que deben ser evaluadas por un comité en el que participen un representante de cada una de las 3 regiones europeas y 3 expertos independientes. De estos expertos independientes, 2 serán los expertos que nos han acompañado en la elaboración de la convocatoria, Pascal y Amparo, y un tercer experto independiente. Participan solo representantes de las regiones europeas. ¿Por qué? Porque en esta fase solo pueden presentar propuestas las regiones europeas. ¿Quiere esto decir que los terceros países no participan? No, participarán en la segunda fase. En la segunda fase, la capitalización, por supuesto, implica a los terceros países, necesariamente, porque estamos hablando de transferir esos resultados, de escalarlos, de adaptarlos a otros territorios, y por tanto, la participación de los terceros países, de los 7 países africanos que participan en el MAC actual, es necesaria. Pero en esta primera fase solo pueden presentar propuestas las regiones europeas. Y por tanto, en la evaluación solo participan representantes de las 3 regiones europeas. Ese comité de evaluación, una vez evaluadas las propuestas conforme a los criterios que antes les comentaba, presenta sus recomendaciones al comité director. El comité director elaborará una propuesta final basándose en las recomendaciones de ese comité de evaluación y la elevará al comité de seguimiento del programa Interreg para su ratificación definitiva. ¿Cuándo? No lo sabemos, dependerá del número de propuestas que se presenten. Nosotros la verdad que los animamos a presentar muchas propuestas y confiamos en tener muchas propuestas, y eso nos llevará entonces su tiempo para poderlas evaluar correctamente.
Confiamos en estar hablando de unos plazos razonables y tener a lo mejor todo evaluado para la segunda mitad de enero. Pero como les digo, dependerá del número de propuestas que se presenten. Y una vez finalizada esa evaluación, la haremos pública y los seleccionados serán invitados a pasar a la segunda fase, a presentar proyectos de capitalización completos. La fase 2, como les decía, lo más probable es que se abra aproximadamente a finales de enero. Por tanto, aunque evidentemente todo depende de que sean seleccionados en la fase 1, convendría que fueran teniendo una cierta idea sobre qué proyecto presentarían en la fase 2 en caso de que fuesen seleccionados. Importante, los proyectos de capitalización son proyectos cortos, de 2 años de duración, más cortos que los normales de Interreg. Por tanto, esto es importante que lo tengan en cuenta, que tienen que ser proyectos ejecutables en un plazo máximo de 2 años. Pasamos a la siguiente. Presupuesto. El presupuesto total que tenemos para esta convocatoria es de 10 millones de euros. Como les decía al principio, la capitalización está dentro de la prioridad 3 del MAC 21-27, es la prioridad de gobernanza. Y para capitalización hemos destinado 10 millones de euros. Los proyectos tienen que tener un presupuesto mínimo y un presupuesto máximo. El mínimo es de 500.000 euros y el máximo es de 1 millón de euros. Entendemos que con este presupuesto se pueden hacer proyectos de capitalización muy interesantes. El objetivo aquí no es tener muchísimas propuestas, es tener un número, digamos, reducido de propuestas, pero buenas, de proyectos de capitalización, y que verdaderamente podamos avanzar en esta línea y ir también avanzando dentro de lo que es la capitalización dentro del MAC. Yo les decía que ahora nos hemos querido quedar en un planteamiento realista de hacer una convocatoria específica de capitalización, pero Se te ha congelado la imagen y el sonido, Elsa. Sí, Elsa, estás congelada. Bueno, o se ha quedado parado. No sé si nos oyes. Elsa, no sé si nos oyes. De todas formas, creo que era la última diapositiva. Sí, era la última, pero... Que igual puedes terminar de explicarla a tu Irene, lo que ella se reconecta. Sí, pues lo que estaba comentando Elsa, ¿no? El presupuesto máximo de la convocatoria con unos intervalos mínimos y máximos por proyecto y destacando los 2 años de duración, lo cual realmente es un plazo corto para conseguir esos resultados. Yo creo que poco más había ya que añadir, es la última diapositiva. Vamos entonces, a la espera de que Elsa se pueda reconectar, a abrir un turno de preguntas sobre las 2 presentaciones realizadas tanto por los expertos externos, por Amparo y Pascal, como por Elsa, sobre el contenido de la convocatoria y el concepto de capitalización. A continuación luego veremos el formulario en sí, que como decía Elsa es algo muy breve realmente y muy sencillo de cumplimentar si se tienen las cosas claras, si los proyectos han finalizado con resultados claros, que sigan vigentes o no, pero que sigan vigentes va a ser parte de la evaluación, como explicó Elsa también. Y el plazo destacar que es hasta el 13 de diciembre de nuevo. Abrimos entonces el turno de preguntas, no duden en levantar la mano, perdón, en el banner inferior, en la zona inferior de la pantalla tienen un corazón, es ahora, antes era que pone reaccionar, y ahí pueden levantar la mano. Sí, ya tenemos Alicia Boto. Irene, Buenos ¿dejas de días a compartir todos. pantalla? Sí. Podem falar portugués, a interpretação, não há problema nenhum. Buenos días a todos y gracias por organizar estas jornadas informativas. Tenía una duda. ¿Estos proyectos se pueden pedir en coordinación o son solo proyectos individuales? Porque algunos resultados han sido obtenidos en conjunto por varios socios y a lo mejor incluso en una patente, en alguna protección de resultado, está más de un socio como titular de los mismos.
¿Se pueden pedir en coordinación o un socio tiene que ser la entidad beneficiaria y los otros adscribirse? En esta primera fase de la convocatoria verán en el formulario a continuación que tiene que haber una sola entidad que llamamos promotora, que es quien va a presentar esta primera fase, pero está contemplado en el formulario que añadan la información de los otros socios con los que desarrollaron en conjunto el resultado, ¿de acuerdo? O sea, está contemplado que puedan ser varios, pero va a haber una sola entidad identificativa, por decirlo así, de ese resultado a nivel de formulario. Y luego completan la información, lo vamos a explicar luego cómo se hace, en el caso de que hayan sido varios socios los que hayan contribuido a obtener el resultado. Gracias. Sí, Artemis Rivero. Sí, hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la presentación. En mi caso, realmente las dudas creo que vendrían más bien por la segunda fase. No sé si procede hoy preguntar en avanzadilla sobre características que podría tener esta segunda fase. En todo caso, adelanto las dudas por si no lo sé. Entendemos Elsa, que... no sé si Elsa se ha Sí, vuelto a conectar. Si no, Julián, lo mismo puedes contestar tú o yo, como quieran. No, vale. adelante, Irene, por favor. Sobre la segunda fase realmente hay muy poco definido todavía, ¿de acuerdo? Sabemos que va a ser un formulario completo, no va a ser como el que vamos a ver ahora, que es muy sencillo, va a ser un formulario completo en el sentido de los que ya tengan experiencia en el programa MAC, más parecido al de la primera convocatoria, siendo el objeto del proyecto distinto, pero un formulario completo con todos los socios, los países africanos socios, que como saben es obligatorio que estén en los proyectos, todo el partenariado, el presupuesto completo, la descripción de actividades, etcétera. El cronograma, luego pues pediremos por supuesto las cartas de compromiso, el acuerdo de cooperación entre socios, es decir, será un formulario específico adaptado a una convocatoria distinta como es esta, pero con el mismo contenido básico que tiene que tener un formulario de un proyecto de cooperación como es Interreg. Pero no tenemos definido todavía detalles de la segunda fase. Yo creo que el resumen efectivamente es este, que al final se parecerá más a un formulario de un proyecto habitual Interreg, teniendo en cuenta que al tratarse de capitalización, pues las actividades y teniendo en cuenta los umbrales y la duración de los proyectos, pues eso afectará en el planteamiento de las actividades, pero será mucho más parecido, como bien dice Irene, a aquello a lo que están acostumbrados a presentar en un proyecto completo. En todo caso, bueno, yo lo adelanto y a lo mejor, entendiendo que se puede quedar sin respuesta, pero lo voy adelantando. De cara a estudiar precisamente la posibilidad de transferencia de los resultados que vayamos a presentar en esta primera fase, hay sobre todo dos aspectos. Uno, si se tiene previsto en la segunda fase que puedan entrar nuevos socios, como por ejemplo socios empresariales, que pudieran ser los denominados takers, que pudieran involucrarse, digamos, en ese proyecto de transferencia. Y en el segundo caso, en fin, los resultados que se vayan a presentar en esta primera fase, pues hablo desde donde estoy, que es el Parque Científico de la Universidad de Las Palmas. Nosotros funcionamos como oficina de transferencia de la Universidad de Las Palmas, sí, gestionamos patentes, gestionamos creación de spin-offs, etcétera, etcétera, que tiene, entiendo, mucha relación con esto que se está buscando, pero no somos una entidad, tenemos un SIF distinto de la universidad. Entonces, entiendo que en esa segunda fase podrán entrar socios nuevos. Por ejemplo, si un proyecto de universidad que pudiera entrar ahora también, a lo mejor, pues, la oficina de transferencia que está en el... Entiendo que igual se quedan sin respuesta a estas preguntas hasta que se sepa algo sobre la segunda fase, pero bueno, voy adelante. Bueno, respecto a la primera parte de la pregunta, lo que hay que tener en cuenta es que eso será una decisión que adopte el Comité de Seguimiento del programa. Ese tipo de detalles en la convocatoria los adopta el Comité de Seguimiento y, por tanto, no estamos en capacidad ahora de poderte dar una información porque ese tipo de decisiones aún no han pasado por Comité de Seguimiento. Y en cuanto a la ampliación de nuevos socios, efectivamente sí, el objetivo es que en los proyectos de capitalización, como explicó antes Amparo, haya una de las opciones es que haya más socios, más territorios, nuevas actividades, con lo cual
Lo que se espera efectivamente, o una de las posibilidades de la transferencia, es la ampliación hacia otros socios que no participaron en la actividad previa. Muchísimas gracias. Y recordar también siempre que estamos partiendo de proyectos ya ejecutados y desarrollados en el marco del programa 1420, no de otro tipo de resultados en otros marcos, y que hay que haber sido socio en ese proyecto y haber desarrollado el resultado de forma individual o conjunta, como también era otra de las preguntas. Y efectivamente, como dicen los representantes de la autoridad de gestión, en la segunda fase hay que presentar un partenariado completo, es decir, entidades europeas, las que hayan sido seleccionadas en esa criba de la primera fase, pero con más socios, un partenariado completo que haga comprensivo, ¿no?, un proyecto de capitalización hacia otros territorios, otras entidades, etcétera, y con la obligatoriedad siempre de socios de los 7 países africanos socios del programa. Eso es seguro, ¿no? Eso no son condiciones que se puedan cambiar. ¿No hay más preguntas? No sé si hay más manos levantadas. Yo no las veo. Bueno, de todos modos, sí, Alicia, no sé si se te quedó la mano o tienes otra pregunta. Sí. Hola de nuevo, como no hay más preguntas, aprovecho para hacer otra. En caso de que, por ejemplo, en un proyecto Interreg inicial hayan salido resultados, por ejemplo, de 2 tipos muy distintos, ¿pueden las 2 entidades titulares presentarse separadamente, supongo? Si son 2 resultados distintos de 2 entidades distintas, sí, por supuesto. Perfecto. Como explicó Elsa en su presentación, el número de resultados que pueden presentar es ilimitado, en el sentido de que en el marco del mismo proyecto o de otro proyecto, una misma entidad ha obtenido resultados distintos que cree que cumplen las condiciones de la convocatoria, los pueden presentar. Ahí no tenemos ningún límite de momento. Sí, de hecho yo creo que lo importante en este caso es de tener claro que un mismo proyecto puede tener muchos resultados y que en esta primera fase cada resultado tiene que ser presentado de forma autónoma. Eso sí que es importante el tenerlo en cuenta. Si no hay más preguntas de momento, a lo mejor se les ocurre algo más hacia el final de la jornada, si van interiorizando la información que se ha dado. Vamos a pasar entonces a presentarles el formulario de candidatura para que vean lo que comentó Elsa, que efectivamente es breve y es sencillo si se tienen las cosas claras y se analizan y se tienen claros los resultados obtenidos a este respecto del periodo anterior. Voy a compartir directamente el sistema informático IMAC, pero en modo pre, es decir, no es al que ustedes tienen acceso, es un modo pruebas, pero para que vean el formulario que estará publicado ya el lunes, al que podrán acceder, va a ser este que van a ver ahora, y vamos a hacer una prueba de cómo crear un proyecto de la primera fase, que es algo bastante sencillo. Voy a compartir. No, un momento. Esta es la pantalla inicial, ¿la ven? ¿Se ve bien? Sí, se ve perfecto, Irene. Gracias, Merche. Esta es la pantalla inicial que ven al acceder al sistema informático IMAC desde la página web del programa, que es el acceso principal, a no ser que lo tengan ya guardado. Pero como digo, es una copia de lo que ustedes van a ver. Aquí no se puede acceder ahora mismo. Los que ya tengan usuario SP, SP significa socio principal,
porque hayan presentado ya proyectos al programa Interreg MAC 21-27, a la primera convocatoria, podrán acceder con el mismo usuario SP que ya crearon, ¿de acuerdo? Si no tienen usuario, deberán pinchar en la opción que tienen abajo de darme de alta como usuario socio principal, ¿de acuerdo? Aclararles también a los que hayan presentado ya proyectos en la primera convocatoria que aquí no va a ser necesario tener a la entidad registrada en el registro de entidades previo, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Van a poder crear el formulario sin vincular ninguna entidad, van a meter todos los datos, se meten a mano, con lo cual no es necesario crear entidades nuevas en el caso de que no lo estén en el registro de entidades del IMAC. Directamente los que tengan usuario como socio principal pueden acceder. Yo voy a acceder con mi usuario socio principal. Con mi contraseña y entro en el sistema. Advertirles también que ahora verán que no ha pedido clave de doble contraseña, pero porque es un sistema en preparación, por decirlo así, donde hacemos las pruebas antes de publicarlo para que ustedes puedan acceder, pero ustedes necesitarán esa clave de doble autenticación como es habitual. Aquí yo puedo ver, por ejemplo, todas estas pruebas que yo he creado con mi usuario socio principal, pero ahora lo importante, es decir, si ustedes son socio principal de un proyecto de la primera convocatoria, lo verán aquí al entrar, pero lo que tienen que hacer es ir al botón más. El más siempre va a ser para añadir y crear lo que sea necesario. Vamos a añadir o crear. Directamente, ¿qué me crea? El formulario de la convocatoria de capitalización. Donde voy a identificar el proyecto en primer lugar del 1420 del que procede el resultado capitalizable. Yo voy a poner el acrónimo del proyecto que yo ejecuté en el 1420 del cual procede el resultado. Pues, por ejemplo, me lo voy a inventar porque no es un proyecto real del periodo anterior. Es el proyecto CAPIMAC que finalizó cuando sea de la primera o segunda convocatoria del 1420. Son posibles, por supuesto, las dos, cualquier resultado. El título, pues voy a poner lo que yo quiera, ¿vale? Yo aquí voy a poner letras sueltas simplemente para que vean. Aquí tienen un límite de caracteres de 500, el sistema se lo va indicando. El objetivo específico del programa en el que se presentan todos estos proyectos es el de gobernanza, porque es donde está incluido los 10 millones de euros que se van a asignar en la convocatoria de capitalización, como comentó Elsa en su presentación. Tengo el nombre del socio promotor, pues pongo instituto, de la entidad, la persona de contacto, pues yo misma, y la región. Aquí aparece un desplegable, pues voy a poner Canarias. Aquí es muy importante que pongan el email correctamente. Sigue habiendo muchísimos errores en los emails que se indican en los formularios. Yo insisto una vez más porque no están recibiendo los comunicados, una de dos, o porque el email está incorrecto o porque su sistema informático bloquea los emails nuestros de la Secretaría Conjunta, tanto los personalizados de las personas que trabajamos en la Secretaría como el general de info@interregmac.org. Está ocurriendo, por lo cual tengan cuidado con esto, porque saben que el mensaje les va a enviar, el sistema les va a enviar un mensaje a este correo electrónico cuando envíen el proyecto. La contribución, pues como pone aquí, indique qué papel jugó esta entidad, la que presenta el socio promotor, en el desarrollo del resultado que se propone capitalizar. Pues pongo lo que sea. Aquí pongo cualquier texto porque si no, no me va a dejar enviar el formulario. Evidentemente tienen que cumplimentarlo adecuadamente. ¿Es continuidad el proyecto del que procede del 1420? ¿Tiene continuidad en un proyecto presentado al programa 21-27? Es decir, si ustedes presentaron un proyecto que era continuidad del programa anterior, de un proyecto anterior del 1420, tanto si haya sido aprobado como si no, lo marcan aquí. Si no, pues lo dejan sin marcar, evidentemente. Pues si viene de CAPI, de ACP, lo que sea. ¿De acuerdo? Y guardamos. Una vez que guardamos va a aparecer el menú de la izquierda con la identificación del nuevo acrónimo. Esta propuesta de capitalización se va a llamar CAPIMAC CAP, porque procede del proyecto CAPIMAC del 1420 y se le añade la denominación CAP de capitalización. Y aquí pueden ver entonces al crear esta primera pantalla las diferentes partes del formulario.
La identificación del proyecto ya la hemos rellenado, ahora vamos a la A2, a la parte siguiente. Otros socios que contribuyeron, que fue una de las preguntas que se hizo. Vale, yo como instituto he presentado la propuesta, soy el socio promotor, pero el resultado fue conseguido conjuntamente con otros socios. De nuevo el botón más, ¿qué voy a hacer? Añadir socios, es decir, pues la Cámara de Comercio, por ejemplo. ¿De qué región? Pues de Madeira. Y describo el papel que jugó la cámara en la obtención del resultado. Y le doy a guardar. Si me vuelvo a ir a la pantalla, ahora veré que está creada, bueno, porque lo mantuve demasiado, la Cámara de Comercio de Madeira como socio. Voy a dar otra vez porque había otro socio también que fue la Agencia de Energía de Azores, por ejemplo, que también contribuyó al resultado, ¿vale? No hay ningún límite aquí en los socios que ustedes creen, ¿de acuerdo? A ver, no sería lógico poner a todo el partenariado, si eran 15 socios en el periodo 14-20, no parecería lógico a lo mejor que todos contribuyeran por igual a un resultado, pero puede ocurrir, no hay límite para añadir socios, ¿de acuerdo? Una vez que está cumplimentada esta parte, vamos a la descripción del resultado capitalizable. Aquí tienen un texto informativo de ayuda a rellenar el formulario, que es lo que pone la convocatoria, ¿no? El producto, qué significa que tenga, qué tipo de resultados son los que se pueden presentar. Tipo de resultados, como ha indicado Elsa, la lista o los ejemplos no eran exhaustivos. Aquí tienen un listado también que incluye los que ya ella había comentado y algunos más. Es un listado no exhaustivo. Pueden indicar otros y en caso de indicar otros tienen que especificar aquí de qué otros resultados se trata. Pero si eligen, por ejemplo, pues una solución técnica, no tienen que indicar nada en este campo. ¿Cómo se denomina el resultado capitalizable? Aquí tienen que poner una denominación corta y entendible y legible de lo que es el resultado. Pues prototipo, lo que sea, ¿de acuerdo? La descripción, aquí tienen más caracteres, 1500, tienen que describir las principales características, incluyendo el territorio y sector en el que se desarrolló. Todo lo que ha comentado la autoridad de gestión, Elsa, en este caso, sobre cómo se va a evaluar, está aquí indicado. Es decir, tiene que describir todo esto y en la medida en que la descripción sea buena, sea clara, sea entendible y sea contundente, pues dará más razones para evaluar mejor o peor ese resultado. Describa si ha sido probado o validado por expertos u otros grupos y especificar qué grupos. Describa si el resultado sigue vigente y continúa en uso en la actualidad. Pues lo mismo. Con todos estos campos son los que van a dar información para la evaluación con los criterios que se han indicado. El impacto, otro de los criterios de evaluación. Indique cuál fue el impacto, etc. Es una cosa sencilla. El impacto es fundamental y qué grupos objetivo dentro o fuera del proyecto se han beneficiado. Pues es importante también poner aquí los grupos objetivo con todo el detalle que consideren. Y guardar, siempre guardar. Pasamos a la parte B, carácter capitalizable del resultado. Pinchamos aquí y aquí tenemos los últimos campos que dan respuesta a otros de los criterios de evaluación. El potencial de reutilización del resultado en beneficio de la resiliencia climática. En el caso, como ha dicho ya Elsa, de que el proyecto no tuviera una relación directa con el refuerzo de la resiliencia climática, pero sí el resultado fuera adaptable en beneficio de la misma, explicar cómo. Entendemos que no será el caso habitual, pero puede darse también. El potencial de capitalización, transferibilidad y escalabilidad. Primero, el potencial en el contexto actual de transferibilidad, pues tenemos que explicarlo. Y el de escalabilidad, con posibles nuevas entidades, sectores y o territorios objetos de esa capitalización. Con detalle en la medida de lo posible, porque no estamos en la segunda fase donde sí tendrán que presentar el partenariado completo de todas las entidades, donde sí ya tienen que estar en el registro de entidades previo. Sino qué tipo de entidades, sectores o territorios van a ser o plantean que pudieran ser objeto de esa capitalización. Y de nuevo, guardar. Y con esto tenemos nuestro formulario cumplimentado. Por eso, como les decía Elsa, es un formulario simple. El plazo es corto, pero realmente no tienen que plantearse más, ni tener el partenariado formado, ni el presupuesto, ni nada de nada. Solamente estos campos que se piden. Le van a dar a validar
el mensaje que le sale está listo para ser enviado y antes de las 23:59 hora de Canarias del 13 de diciembre, 1 hora menos en Azores y 1 hora más en la península, porque como saben el sistema informático está alojado en península y aparecerá 1 hora más en ese caso. Y le damos a enviar nuestra propuesta de fase 1 de capitalización. Este es el mensaje que les ofrecerá el sistema, acaba de presentar su candidatura, con el acrónimo que les indicábamos, añadiendo las siglas CAP al acrónimo inicial del proyecto 1420. Se les asigna el código y recibirán en el correo electrónico que pusieron en los datos del socio promotor un acuse de recibo. Se suele recibir en spam porque es una notificación automática del sistema. Entonces, bueno, con esto tienen la seguridad de que se ha enviado su propuesta, pero si quieren estar todavía más seguros, busquen el correo electrónico en spam porque lo recibirán ahí. Y ya está, por mi parte eso es todo. Yo creo que está bastante claro el formulario, ¿no? Pero bueno, si hubiera alguna duda, pues dejo de compartir y podemos proceder a solucionar las consultas que tengan ahora online, aprovechando que hay tanta gente unida. Les recuerdo que tienen debajo en la pantalla el corazón con reacciones para poder levantar la mano así. Sí, Alicia. Buenos días de nuevo. El formulario, la verdad es que está muy bien planteado y es sencillo de rellenar. Al final, cuando se pone enviar, ¿se envía directamente o necesito una firma adicional del representante legal de la entidad? No, no hace O en falta esta ninguna primera fase firma, se no. envía y ya tenemos los datos de la entidad que lo ha presentado y todos los campos necesarios para proceder a la evaluación. No hace falta, no se piden cartas de compromiso, ninguna firma de ningún documento en esta primera fase. Sí, imaginaba que era informativa, pero gracias. Gracias. No veo más preguntas, a lo mejor sobre esto o sobre la parte anterior también. También decirles que dado que el plazo es muy corto, sí hay preguntas ahora. Carolina, por favor. Hola, hola, buenos días. Era la pregunta, ay, a ver, es que se oye eco. Sí, pero no importa, se te entiende. Vale, si varios resultados han sido elegidos, en la segunda fase pueden agrupar en un mismo proyecto. De nuevo, respecto a ese tipo de cuestiones serán decididas por el comité de seguimiento, con lo cual aún es pronto para saber si va a haber un proyecto por resultado capitalizable o en el caso de que haya un proyecto que pueda haber un resultado capitalizable fundamental en el que se intervenga en otros resultados. Aún no estamos en esta fase. Joao, Daniel, adelante. Reactive el audio, Joao, porque está muteado, está silenciado. Joao, el micrófono está silenciado. Peço desculpa. No. Eu estava a colocar a pergunta relativamente ao número de projetos. Pelo que eu percebi dos valores do orçamento, prevêem aprovar no máximo 20 projetos. É isso? No tiene por qué, o sea, los valores mínimos y máximos no todos tienen que ir a 1 millón de euros, con lo cual si hubiera muchas propuestas que se... Mas sim, mas o mínimo são 500.000. E, portanto, como dá no máximo 20 projetos. Sí, si todos los proyectos fueran a 500.000, efectivamente. Sí, es una convocatoria... Pois, exato. No máximo dá 20. No máximo. Es una convocatoria reducida, efectivamente, en financiación y en duración de los proyectos. Hay una duración máxima de 2 años. Esto es muy destacable. Además, por eso el presupuesto también es bastante comedido. No es un proyecto como los que solemos, no es de una convocatoria habitual, es una cosa diferente.
Yo creo que hay que tener en cuenta que se trata de una experiencia piloto, es decir, estamos introduciendo por primera vez, como lo comentaba Elsa al principio, la capitalización dentro del programa, estamos haciendo una experiencia piloto para ver efectivamente qué podemos capitalizar, qué intereses hay, hacia dónde vamos a capitalizar en el futuro, y la idea es que el propio programa avance hacia una estrategia de capitalización para el periodo post-2027. Con lo cual estamos en un momento piloto en el que estamos pues haciendo acopio de información respecto a cómo funciona la capitalización en el programa para plantear la estrategia para el futuro. De ahí el carácter limitado del montante que se ha dedicado en este periodo. Sí, Juanma, que tiene la mano levantada también. Sí, hola, buenos días. ¿Se me escucha? Sí, Sí, hola, sí. buenos días. Mira, me gustaría preguntar si en la convocatoria se van a publicar subcriterios de valoración o alguna guía que ayude a orientar un poco las propuestas para saber un poco qué se entiende por impacto, por potencial, por relevancia climática, saber un poco qué es lo que están buscando en cada uno de estos criterios de valoración. Elsa, ¿quieres contestar tú? Sí, gracias. Vamos a ver, en las bases están un poco más detalladas que lo que yo he comentado aquí. En cualquier caso, yo creo que, bueno, como el concepto de resiliencia climática lo vamos a interpretar en sentido bastante amplio, o sea que realmente tendría que ser prácticamente un proyecto que no tiene nada que ver con el clima, con los efectos del cambio climático, con la capacidad de recuperación para que fuese excluido. Luego, a la hora de la evaluación, es difícil establecer unas orientaciones porque la casuística es enorme. En cualquier caso, de todas maneras, en las bases de la convocatoria van a tener algunas indicaciones adicionales. Y luego, evidentemente, al tener un comité de evaluación específico en el que intervienen expertos, bueno, pues ellos tendrán que definir internamente cuáles son los criterios de evaluación que definen para cada uno de esos, la metodología para cada uno de esos criterios, pero ya es una cosa interna que tendrá que decidir el propio comité. Pero yo creo que entre la información que les hemos dado hoy y la que verán en las bases de la convocatoria, tendrán bastante claro de qué se trata, y si tienen alguna duda, por supuesto, pueden contactar al secretariado técnico o a la autoridad de gestión e intentaremos orientarles lo mejor posible. Vale, muchas gracias. Sí, el texto de la convocatoria, como dice Elsa, es mucho más detallado. Incluso hay un párrafo específico sobre qué se entiende por resiliencia climática. O sea, está mucho más detallado, y también un poquito los criterios de evaluación. Y esto estará publicado el lunes también a primera hora en la página web del programa, desde el cual podrán acceder también ya al formulario de candidatura para empezar a trastear o a ver, que ya lo han visto aquí, pero vamos, va a ser este mismo el que puedan ver. Pero el texto de la convocatoria, desde luego, es mucho más detallado. Hay una pregunta en el chat que yo quería aprovechar para contestarla en público, porque se me envió solo a mí, de David Horta López. David, pues estás por aquí, ¿verdad? De si la propuesta tiene que tener obligatoriamente socios de Canarias, Madeira, Azores o de países terceros. No. Yo le he contestado, Irene, a David, pero vale. es bueno que la comentes para todos, porque efectivamente es un tema importante. Sí, me parece relevante que todos seamos conscientes. No, esto no es, sabemos que partimos de la idea siempre del proyecto Interreg, ¿no? Este es una primera fase de una convocatoria muy específica e innovadora y todo, es totalmente nueva. Es solo una presentación de propuestas por parte de una entidad promotora. Una entidad, la Universidad de Azores en este caso, a la cual sé que pertenece, pues puede presentar su propuesta porque desarrolló en el marco de un proyecto del MAC 1420 un resultado que considera que cumple los criterios que se piden en esta primera fase. La desarrolló conjuntamente con otras entidades, tendrá que rellenar en el formulario, como hemos visto, quiénes son las otras entidades que contribuyeron también a ese resultado. La desarrolló de forma individual solamente en el marco del proyecto. Presenta la propuesta solamente la Universidad de Azores sin otras entidades que hubieran contribuido.
esta primera fase no es el proyecto completo, eso se pedirá si sale seleccionado en la segunda fase. Ahora no hay socios de Canarias, Azores, Madeira ni de terceros países. Solamente hay que cumplimentar los campos indicados, donde efectivamente, además del socio promotor, sí hay que explicar ya a qué otros sectores, territorios, entidades va dirigida o piensan que va a ir dirigida la capitalización de ese resultado, pero nada más. Irene, yo añadiría, como le comentaba David, que insistir que vamos a ver, el partenariado, como tú bien has dicho, forma parte de la segunda fase, de la fase 2, del proyecto completo. ¿Es admisible un partenariado entre una región europea y un país tercero? Admisible es, pero evidentemente se valorarán partenariados más amplios que cubran, que sean representativos del área geográfica del programa, ¿no? Por tanto, porque no necesariamente un partenariado amplio corresponde a un mejor proyecto de capitalización, a veces no. O sea, todo hay que evaluarlo en su contexto, pero un partenariado de alguna manera que refleje mejor el área geográfica es importante. Gracias. Efectivamente, Elsa, en la segunda fase. En la Ojo, segunda no fase, ahora, en la efectivamente. segunda fase. Vale. ¿Alguna cuestión o duda o pregunta más? De todos modos, les queríamos comentar también que tanto la grabación de la jornada, lo puse en el chat también, como las presentaciones las van a tener disponibles también en la página web del programa. Si no es mañana, intentaremos que sea mañana, si no el lunes, para que puedan también consultar pues tanto las dudas, preguntas, las explicaciones, etcétera. ¿De acuerdo? Les rogamos, por favor, que acudan a esas fuentes para no sobrecargar ni a la Autoridad de Gestión ni a la Secretaría Conjunta con preguntas o dudas sobre cuestiones que ya se han explicado en la jornada. En todo caso, pues sí, ya saben que estamos aquí trabajando también para poder ayudarles y que presenten sus propuestas a tiempo el 13 de diciembre. Pues perfecto, si no hay más preguntas, muchas gracias a todos por haber acudido a esta convocatoria para el lanzamiento de la jornada, la primera convocatoria de capitalización del programa. Y bueno, como bien ha dicho Irene, estamos a su disposición para cualquier aclaración, sabiendo que queda a vuestra disposición la grabación de la jornada. Muchas gracias a todos y un feliz día. Gracias a todos y a nuestros intérpretes a portugués también. Y hasta pronto. Adiós.